Imagínate entrar en una mansión y encontrarte con escenas que parecen sacadas directamente de una película de terror, pero que, lamentablemente, eran reales. Una tragedia que sacudió a una familia y a una ciudad entera, transformando lo que debería haber sido un hogar en un escenario de horror. Hoy vamos a hablar de un caso que parece sacado de una película de terror, pero que fue muy real. El 7 de diciembre de 1971, la ciudad de Westfield, Nueva Jersey, estaba en un ambiente navideño, con todo decorado y gente preparándose para las fiestas. Pero detrás de toda esta alegría había un sentimiento extraño, algo que molestaba a la comunidad. Una mansión llamada Brisk Knoll, que se encontraba en un barrio tranquilo, empezó a despertar curiosidad. Las luces de la casa estaban encendidas todo el tiempo, y desde el interior se escuchaba un himno religioso, sonando sin parar, lo que incomodaba a los vecinos. Conforme pasó el tiempo, los rumores sobre la mansión aumentaron, hasta que, un día, los vecinos decidieron llamar a la policía para investigar. Lo que encontró la policía fue impactante. 5 de los 6 miembros de la familia List estaban muertos, brutalmente asesinados. El silencio en el interior de la casa solo fue interrumpido por la música religiosa, que todavía sonaba como una banda sonora macabra. Este horrible crimen parecía cosa de pesadillas, y el descubrimiento sacudió al país. Los agentes de policía encontraron 5 cadáveres, pero el 6º miembro de la familia estaba desaparecido. ¿Quién era esta persona? ¿Dónde estaba ella? Estas y otras preguntas intrigantes motivaron una importante investigación. Hola, soy el detective Fred, y en este video nos sumergiremos en uno de los casos más misteriosos y retorcidos que he visto en mi vida. Prepárate, porque algunas imágenes son fuertes. Pero, antes de continuar, si puedes dale me gusta al video, comenta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras actualizaciones. Investiguemos qué pasó realmente. Westfield es conocido por ser una ciudad encantadora, con un estilo de vida relajado y fácil acceso a Nueva York. La ciudad está llena de hermosas casas de estilo victoriano, calles anchas y muchos parques. Pero en 1971, esta tranquila ciudad se convirtió en el escenario de un terrible crimen. John Emil List, nacido en 1900, era hijo de inmigrantes alemanes y se crió en un ambiente muy estricto y religioso. Creció en Michigan, en un hogar donde la disciplina y la moral se llevaban al extremo. Su padre no estuvo muy involucrado en su educación, y su madre, muy controladora, supervisó cada paso que daba, prohibiéndole participar en actividades comunes y relacionarse con personas que consideraba indignas. Este ambiente rígido hizo que John se convirtiera en una persona introspectiva e impopular. Cuando cumplió 18 años, John se alistó en el ejército de los Estados Unidos y luchó en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Después de su servicio militar, comenzó a trabajar como contador y ascendió a supervisor en una fábrica de papel. En 1951 conoció a Helen Morris Taylor, una viuda con una hija llamada Brenda. Se enamoraron y rápidamente se casaron, especialmente después de que Helen afirmó que estaba embarazada. Pero pronto descubrió que era una falsa alarma. Después de casarse, John y Helen descubrieron que ella tenía un grave problema de salud, la sífilis, contraída de su primer marido. La enfermedad ya no era contagiosa, pero aún planteaba desafíos a los primeros años de vida de la pareja. Con el tiempo, lograron adaptarse y se establecieron en Michigan, donde nació su primera hija, Patricia, el 8 de enero de 1950. Luego, el 21 de octubre de 1956, nació John Frederick, llamado John Jr. por la familia, y finalmente, el 26 de agosto de 1958, nació el tercer hijo, Frederick Michael. Si esta historia ya te puso la piel de gallina, no olvides dejar un me gusta y suscribirte aquí, a donde está. Esto nos ayuda a traerte más misterios como este, continuó.
Con el paso de los años, la enfermedad de Helen comenzó a empeorar y finalmente perdió la vista. Esta situación la dejó en una profunda depresión, llevándola a volverse adicta al alcohol y a los antidepresivos. Durante este periodo, la hija de Helen, Brenda, quedó embarazada a los 16 años y fue enviada a un hogar para madres solteras. Para intentar mejorar la situación de la familia, John decidió mudarse a Nueva Jersey y compró una gran mansión, con la ayuda de su madre, Alma. Alma accedió a ayudar, pero impuso que ella también se mudaría con ellos. Aunque Alma y Helen no se llevan bien, la idea de vivir en una mansión les hizo dejar de lado sus diferencias. En 1965, la familia se mudó a una mansión victoriana en Westfield, Nueva Jersey, a la que llamaron Brice Knoll. Por fuera, la familia List parecía perfecta. John era subdirector de banco, daba clases de catecismo y la familia siempre asistía a los servicios dominicales. Estaba muy preocupado por la imagen de la familia. Sin embargo, esta felicidad no duró. A principios de diciembre de 1971, los vecinos empezaron a encontrar extraño que no hubieran visto ningún movimiento en la mansión durante semanas. La casa estaba toda iluminada y sonaba música religiosa sin parar. Preocupados, llamaron a la policía. Cuando llegó la policía el 7 de diciembre, encontraron la puerta cerrada y tuvieron que entrar por una ventana abierta. En el interior hacía mucho frío y había un fuerte olor a descomposición. En el salón de baile, el oficial Charlie Haller hizo un descubrimiento impactante. Los cuerpos de Helen, Patricia, John Jr. y Frederick estaban uno al lado del otro en sacos de dormir, con los rostros cubiertos y signos de disparos. El escenario parecía sacado de una película de terror y la escena marcó la vida del oficial. Continuando con la búsqueda, la policía encontró un rastro de sangre hasta la cocina, donde encontraron toallas ensangrentadas. En el ático localizaron el cuerpo de la madre de John, Alma. El único miembro de la familia que faltaba era John List. En su habitación encontraron 2 revólveres y una carta de 5 páginas explicando el crimen. Lo más extraño fue que en todas las fotos de la casa, la cara de John había sido recortada y no había ni rastro de él. Al investigar la ruta a la cocina, los detectives concluyeron que las víctimas fueron asesinadas allí y luego arrastradas a la sala de fiestas. La policía envió todos los cuerpos de la familia List para una autopsia y comenzó a analizar las pruebas. Tomaron huellas dactilares de las armas y descubrieron que una pertenecía al padre de John y la otra había sido comprada por el propio John en octubre de 1971. Esto hizo sospechar a los detectives que podría haber estado planeando el crimen durante algún tiempo. Al principio todavía tenían dudas sobre si John era culpable o una víctima, pero una carta encontrada en su habitación reveló toda la verdad. Había quitado la vida a su madre, su esposa y sus hijos. La carta, escrita por él, estaba dirigida al pastor de la familia y fechada el 7 de noviembre de 1971, casi un mes antes de que se encontraran los cadáveres. En la carta, John confesó lo que hizo y también mencionó los nombres de familiares y amigos para que el pastor pudiera informarles. Dijo que trató de minimizar el sufrimiento de su familia, que parecía incomprensible para cualquiera que lo conociera. También pidió al párroco que organizara el funeral y mantuviera los costos al mínimo. La policía, al entrevistar a los vecinos, descubrió que la imagen perfecta de la familia List ocultaba una realidad muy diferente. Aunque eran vistos como religiosos y disciplinados, también eran muy reservados e incluso extraños. Juan, en particular, llamó la atención. Cuando un vecino fue a recibirlo con un pastel, lo rechazaron fríamente. Los vecinos también informaron que solía cortar el césped vestido de smoking en los días calurosos, lo que a muchos les pareció extraño. Una amiga de su hija Patricia dijo a la policía que John ya le había roto una camiseta delante de todos porque no la aprobaba.
Patricia creía que su padre la odiaba y con frecuencia hacía amenazas que sorprendían a los vecinos, como preguntar a sus hijos si preferían ser incinerados o enterrados. Con estos informes, los detectives se dieron cuenta de que quizás John había estado planeando todo durante mucho tiempo. La investigación reveló más detalles. John había cancelado las entregas de leche y periódicos, y la familia no había asistido a la iglesia desde noviembre. También notificó a la escuela que la familia estaría ausente debido a la madre enferma de Helen, creando así una historia que no levantó sospechas de inmediato. El auto de John fue encontrado estacionado cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York. Era un Chevrolet Impala, con una multa de estacionamiento fechada el 10 de noviembre de 1971. La policía sospechaba que podría haber tomado un vuelo y huido del país, pero no había ningún registro de viaje. Lo único que sabían los detectives era que John ya tenía un mes de ventaja. Los resultados de la autopsia mostraron que todos los miembros de la familia fueron asesinados con el arma encontrada en el dormitorio de John en la mansión. Todos recibieron disparos en la cabeza, excepto John Jr., que recibió 10 impactos en la cabeza, el cuello y el pecho. Esto sorprendió a los investigadores, quienes cuestionaron por qué John Jr. fue tratado con tanta violencia. El entierro tuvo lugar el 12 de noviembre de 1971. Alma List fue enterrada en el cementerio luterano St. Lawrence, en Michigan, mientras que Helen, Patricia, John Jr. y Frederick fueron enterrados en el cementerio Fairview, en Westfield, Nueva Jersey. En la lápida estaba escrito «Paz en el Valle Eterno». El día del funeral, agentes de policía encubiertos rodearon el cementerio esperando que apareciera John, pero nunca apareció. Las autoridades consideraron el caso una prioridad y distribuyeron la fotografía de John en las comisarías de policía de todo el país. Pasó el tiempo, pero nadie encontró a John. Algunos detectives incluso especularon que pudo haberse quitado la vida por remordimiento. Incluso después de meses de investigación, no surgieron nuevas pistas y el caso quedó congelado. Años más tarde, los detectives originales se retiraron, dejando el misterio a nuevos investigadores. En 1988, el capitán Frank Maranca y el detective Bernard Tracy se hicieron cargo del caso y decidieron utilizar una nueva estrategia. Se pusieron en contacto con el programa de televisión America's Most Wanted, que mostraba recreaciones de crímenes y fotografías de fugitivos, ofreciendo una línea directa para que el público enviara información. Maranca y Tracy creían que alguien reconocería a John si salía al aire. Aun con las dudas de los productores, que pensaban que el caso estaba olvidado y que John podría estar ya muerto, insistieron. Finalmente, en abril de 1989, el programa aceptó transmitir el caso John List. Para ayudar en la búsqueda, se llamó al escultor Frank Bender, experto en la creación de imágenes de personas desaparecidas, para que creara una imagen de cómo luciría John List después de tantos años. El auto de John fue encontrado estacionado cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. Era un Chevy Impala con una multa de estacionamiento fechada el 10 de noviembre de 1971. La policía creía que pudo haber abordado un vuelo y huido del país, pero no había registros de que lo hubiera hecho. De lo único que estaban seguros los detectives era de que donde quiera que estuviera ya tenía un mes de ventaja. Los exámenes de la autopsia confirmaron que todos los miembros de la familia fueron asesinados con el arma encontrada en la habitación de John. Todos recibieron disparos en la cabeza, a excepción de John Jr., que recibió 10 impactos en la cabeza, el cuello y el pecho. Este detalle dejó intrigados a los investigadores, quienes no entendían por qué John Jr. tuvo un final tan brutal. El entierro tuvo lugar el 12 de noviembre de 1971. Alma List fue enterrada en el cementerio luterano St. Lawrence en Michigan, mientras que Helen, Patricia,
John Jr. y Frederick fueron enterrados en el cementerio Fairview, en Westfield, Nueva Jersey. La lápida decía: «Paz en el Valle Eterno». El día del funeral, varios agentes de policía estaban de incógnito en el cementerio, esperando que apareciera John, pero él nunca apareció. El caso se convirtió en prioridad para las autoridades, quienes estaban decididas a encontrarlo. Su fotografía se distribuyó en todas las comisarías del país, pero con el tiempo se perdió la pista sobre su paradero y el caso quedó sin resolver. En 1988, el capitán Frank Maranca y el detective Bernard Tracy se hicieron cargo de la investigación. Decidieron probar algo nuevo. En abril de ese año, pidieron que el caso fuera mostrado en el programa America's Most Wanted, presentado por John Walsh. Este programa recreó peligrosos crímenes de fugitivos, mostró fotografías y permitió al público solicitar información de forma anónima. Maranca y Tracy creían que si el caso de John List salía a la luz, alguien lo reconocería y llamaría a la policía. Incluso con la idea de que John podría estar muerto, los detectives persistieron. Finalmente, en abril de 1989, los productores aceptaron y ventilaron el caso. Los detectives se basaron en el trabajo del escultor Frank Bender, experto en recrear rostros para ayudar a la policía a identificar a las personas desaparecidas. Bender utilizó fotografías antiguas de John y su perfil psicológico para crear una escultura de cómo luciría más de 18 años después. John Walsh, presentador del programa y defensor de los derechos de las víctimas tras la muerte de su hijo Adam, decidió hacer público el caso con la esperanza de cerrar finalmente el misterio que había perseguido a tanta gente. La modernidad fue un shock frío para John, algo para lo que no estaba preparado. «No fui entrenado para computadoras», murmuró para sí mismo. «Fui entrenado para pensar con mi propio cerebro». Pero el mundo que lo rodeaba no tuvo paciencia. Fue despedido y decidió ocultárselo a su familia, como si al no admitirlo pudiera escapar de esta dura realidad. Incapaz de mantener a la familia, se sintió hundirse en un pozo de fracaso. Durante meses mantuvo las apariencias, vestía traje, desayunaba en silencio, salía de casa como siempre, pero pasaba el día en la estación de tren, perdido entre idas y venidas, fingiendo que todo estaba bien. Por la noche, regresaba e inventaba historias sobre su trabajo del día, mientras su esposa Helen escuchaba distraídamente. Poco a poco, la frustración y la amargura de John crecieron y empezaron a afectar a todos en casa. Los niños que una vez amó se convirtieron en el blanco de su ira. «Esta casa no es un patio de recreo», gritaba cada vez que alguien desobedecía sus reglas. Patricia, su hija, comenzó a vestirse de una manera que él no aprobaba, mientras John, hijo, daba señales de rebelión, cuestionando la autoridad de su padre. La presión financiera iba en aumento y llegó incluso a quitarle dinero a su propia madre, Alma, en un acto desesperado. Helen, a su vez, también estaba cada vez más perdida. Buscó ayuda de un psiquiatra y se alejó de la iglesia, algo que John nunca podría aceptar. ¿Declararse en quiebra? Para John, esto sería un fracaso imperdonable. Creía que la sociedad moderna estaba destruyendo a su familia, y en un momento de desesperación concluyó que solo él podía salvarlos. Con inquietante convicción, pensó que quitándoles la vida se aseguraría de que serían salvados del mal. El martes 9 de noviembre de 1971, John puso en práctica su plan. Con la mente dominada por la creencia de que estaba haciendo lo correcto, se dirigió a la cocina donde Helen estaba tomando café. Él se acercó silenciosamente y disparó, matándola instantáneamente. Arrastró el cuerpo al salón y lo metió en un saco de dormir. Luego subió al tercer piso, donde su madre, Alma, lo recibió calurosamente. En respuesta, le disparó y la dejó allí, cubriéndole el rostro. Aún con frío, John fue al banco,
cerró cuentas y envió cartas a la escuela de sus hijos. De regreso a casa, tomó un refrigerio y esperó a los niños. Patricia llegó primero y, sin sospechar nada, entró y fue recibida con un disparo. Lo mismo ocurrió con Federico, su hijo menor. Cada una de sus acciones reflejó un abismo de frustración y desesperanza, mientras John se convenció de que estaba liberando a su familia del mal. John Jr. fue el último. Intentó luchar, intentó sobrevivir, pero no pudo. Fueron 9 disparos, 9 heridas que finalmente lo silenciaron. Al respecto, su padre declaró que, a diferencia de los demás, él tuvo que seguir disparando a John para terminar el trabajo, como si describiera cualquier tarea. Después de la masacre, John limpió la casa, preparó la cena y la sirvió en el salón donde estaban los cuerpos de la familia. Sentado en ese ambiente lúgubre, con música religiosa de fondo, comió su última comida en la mansión. Luego oró y se durmió, creyendo que había cumplido con su deber y que finalmente tendría paz. A la mañana siguiente, ajustó la temperatura de la casa, encendió todas las luces y subió el volumen de la música sacra para que pareciera que todavía había alguien allí. Luego huyó y desapareció, dejando atrás la escena de terror que él mismo había creado. John List se fue y Bob Clark entró en su lugar. Como en cualquier historia de terror, el mal no desaparece. Simplemente se esconde, esperando el momento adecuado para regresar. Al mudarse a Denver, asumió la identidad falsa de Bob Clark, trabajó como cocinero y mantuvo un perfil bajo. Cuando la búsqueda se enfrió, John reanudó su vida normal, consiguió un trabajo como contador y asistió a la iglesia. En 1985 se casó con Dolores Miller, a quien conoció en la iglesia. John le dijo que su primera esposa había muerto de cáncer, y Dolores le creyó sin saber nada de la masacre. Después de su arresto, John mantuvo su inocencia e insistió en que era Bob Clark. Sin embargo, un día, mientras estaba bajo custodia, un guardia escuchó a John confesar sus crímenes a Dolores. El guardia informó a sus superiores y comenzó el juicio de John. Su defensa intentó argumentar que era mentalmente inestable y que sufría depresión debido al trauma de la guerra, pero la fiscalía respondió afirmando que estaba atravesando una crisis de mediana edad y que debería ser plenamente responsable de sus acciones. Un psicólogo describió a John como frío y calculador mientras cometía el crimen. Planificó la masacre con cuidado, impidiendo incluso que 2 miembros de la familia estuvieran juntos en ocasiones. En mayo de 1990, la fiscalía convenció al juez y John fue declarado culpable de 5 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su discurso final, John dijo que lamentaba lo sucedido en 1971 y creía que, dado su estado mental en ese momento, no era responsable de lo que hizo. Fue enviado a la prisión estatal de Nueva Jersey, donde pasó el resto de su vida. Curiosamente, antes de que se emitiera su episodio, él mismo era fanático del programa America's Most Wanted y se preguntaba si algún día aparecería allí. Terminó falleciendo el 21 de marzo de 2008 a la edad de 82 años en el Centro Médico St. Francis, tras complicaciones de una neumonía. Incluso en su último aliento no mostró arrepentimiento por sus acciones, que injustamente quitaron a Alma, Helen, Patricia, John Jr. y Frederick la oportunidad de tener una vida plena. Su segunda esposa, Dolores Miller, quedó profundamente conmocionada al descubrir quién era él realmente. No podía creer que el hombre que amaba tanto pudiera haber sido un monstruo. Este suceso tuvo en ella un profundo impacto emocional, llevándola a un estado de negación. No lo creo. Amo profundamente a mi esposo y no creo que él sea esa persona. La tragedia todavía atormenta a los residentes de Westfield.
En una entrevista de 2008, algunos vecinos le dijeron a un periodista en Nueva Jersey que muchas personas evitan pasar por delante de su casa o incluso vivir en la misma calle. Algunos incluso afirman escuchar voces, gritos y música religiosa provenientes de la antigua propiedad. Si te ha gustado, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber su opinión sobre este caso. Comenta abajo y hasta la próxima.